Hola, pues muy buenos días, me da muchísimo gusto, tenemos la casa casi llena. Esta mañana para mí es un gran honor que la maestra Karina Flores esté aquí con nosotros. Es una mujer súper apasionada de su quehacer en la arquitectura, en estos temas de sustentabilidad, y me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación. Ella nos visitó hace un poco más de un mes, estuvo con los estudiantes de titulación y la verdad fue una gran charla la que tuvimos con ella, y no podía yo dejar de citarte, Karina, porque me parece que es una mujer súper profesional, que su pasión es esto, y bueno, ahorita lo van a ver. Entonces me gustaría leer su semblanza para que la maestra pueda iniciar con su plática. Karina Flores es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En el 2010 complementó su formación académica con un intercambio en la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania, en 2006. Cursó la maestría en arquitectura en la UNAM, en el área de restauración de monumentos, en el 2016, así como una especialidad en madera realizada en la Universidad Aalto, en Finlandia, en 2018. Su interés por el impacto ambiental y el cambio climático la han llevado a preocuparse por la huella ecológica de los edificios y por ello a especializarse en diseño y construcción con madera, así como materiales sostenibles. En 2017 cofunda el despacho Guapango MX. Ha desarrollado proyectos de distinta índole, desde la escala de paisaje, vivienda y mobiliario, destacando el trabajo para el gobierno alemán, en la cooperación internacional con México y en el tema de cambio climático en áreas naturales protegidas. Desde el 2016 es profesora e investigadora en diseño y construcción con madera en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y bueno, no me resta más que darle la bienvenida a la maestra Karina, y el micrófono es todo tuyo, Karina. Muchas gracias por estar aquí. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes. Hace unos años, hace 5 años, cuando venía regresando de Finlandia, di una plática muy similar a la que voy a dar hoy. Claro, hay nuevas reflexiones y hay más información que se ha ido generando en estos últimos años, pero fue con el taller Villagrán, y me da muchísimo gusto que ahora muchos de los proyectos de titulación sean utilizando la madera como material estructural. Entonces, para mí esto es una gran satisfacción, porque siento que estoy cosechando algo que sembré, y eso me emociona mucho, mucho, mucho. Y les quiero compartir hoy un poco de cómo nace este proyecto y cómo nace esta iniciativa de pensar en la madera como un material estructural sostenible, y cómo se van desarrollando, se van entretejiendo estos dos temas que son fundamentales, pues, para poder hacer una arquitectura que tenga un menor impacto ambiental, pero que también nos dé la posibilidad de seguir habitando o cohabitando este planeta. Para nadie es un secreto que la Ciudad de México pues, está situada sobre un lago, lo que fue un lago, y que la ciudad tiene varios impactos sobre el medio ambiente, ¿no? Por un lado, hay emisiones de gases de efecto invernadero, extracción de recursos, cambio del uso del suelo y pérdida de cuerpos de agua, entre otros, ¿no? Muchos. Entonces, la sostenibilidad se ha desarrollado siempre como una idea de cómo poder cohabitar o existir en este planeta y de conservar sobre todo los recursos, ¿no? Para nadie es un secreto que tenemos gases de efecto invernadero y que esto está generando calentamiento global. La pregunta sería, ¿qué tanto estamos entendiendo los arquitectos al calentamiento global y sus efectos? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a reajustar nuestros estándares y nuestros conocimientos para poder enfrentar este reto? ¿Por qué? Yo creo que esto es muy importante, entender por qué nos preocupa o nos debe ocupar el cambio climático. Por un lado,
los paneles intergubernamentales que llevan más de 20 años teniendo reuniones sobre los efectos del cambio climático, han dicho una cosa: si este calentamiento global sigue como va, lo que va a suceder es que la temperatura va a aumentar. Ya aumentó, ahorita ya estamos a 1.5 grados centígrados, pero si no logramos estabilizar ese incremento en la temperatura, lo que va a suceder es que vamos a tener fenómenos extremos, no como los que tenemos ahorita, sino 170 veces más grandes, 170% más grandes. Vamos a tener pérdida de especies, vamos a tener poca disponibilidad de agua, vamos a tener el incremento de la población es una de las causas de este cambio climático. Vamos a seguir con el aumento del nivel del mar, vamos a seguir con la pérdida de biodiversidad, porque los ecosistemas se están reajustando y hay cambios en las dinámicas poblacionales de la biodiversidad. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué es? ¿De dónde viene el cambio climático? Una de las causas más fuertes del cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero. Hay otro tipo de gases en los gases de efecto invernadero, pero la emisión de dióxido de carbono es la que está generando un cambio en el clima y un cambio en la atmósfera. ¿Quiénes principalmente son los responsables? El transporte, los edificios, la agricultura, la industria, y ahí es donde entramos los arquitectos. O sea, la responsabilidad que tenemos que asumir los arquitectos sobre los materiales, los tipos de construcciones, la energía que van a utilizar estos edificios para poder sobrevivir y para poder generar un entorno mucho más amigable, ¿no? Entonces, México está dentro de los 10 países que más emiten dióxido de carbono a la atmósfera. No es el que más emite, la verdad es que hay que decir que México no es de los países que más emiten, pero eso no nos exime de la responsabilidad de trabajar por poder disminuir este impacto. Pero no solo impacta al planeta, también está impactando a nosotros, en nuestra salud. Ayer tuvimos esta contingencia que continuó después del domingo, y cómo se sentían todos. Todos decían que hacía mucho calor, sofocados. Eso es por la cantidad de dióxido de carbono que se encuentra en el aire que estamos respirando cotidianamente. Después de la revolución industrial, la cantidad de dióxido de carbono aumentó de 290 partículas por millón a, ahorita estamos aproximadamente en 420, 400, va a la alza, y entre más emitamos CO2, pues esa cantidad va a incrementar, y lo que produce puede ser problemas cardiovasculares, un incremento en las alergias, problemas hasta en los riñones, inclusive infertilidad para las mujeres y problemas de sueño. Pero no es solo eso, hay más todavía. El cambio climático y mucho de lo que sucede con el capitalismo, con las formas de consumo que tenemos, lo que está generando es que la brecha social sea más grande. Las personas que van a tener más recursos para adaptarse al cambio climático y a sus efectos van a ser los que más tengan, y los que vamos a sufrir los efectos de forma más fuerte pues somos los países en vías de desarrollo. Aunque México tenga una de las economías más fuertes del mundo, mucha de nuestra población vive como viven en los países en vías de desarrollo. Entonces, el problema sí nos importa, sí es algo que tenemos que atender como nación, y yo diría que es algo que tenemos que atender también como arquitectos en la facultad, desde la Facultad de Arquitectura. El reto en temas de sostenibilidad, yo diría que para los arquitectos
arquitectos está, primero, en tratar de estabilizar el calentamiento global en ese 1.5 grados centígrados y no incrementar mucho más, ¿no? Tratar de no llegar a los 2 grados centígrados. Seguir construyendo vivienda e infraestructura para los nuevos habitantes de las ciudades. Actualmente hay aproximadamente 8.000 millones de habitantes en el planeta y se cree que esto va a ir incrementando, no se cree, se sabe, que va a ir incrementando y más del 54% de esta población vive en ciudades, pero se espera que para el 2050-2060 ese porcentaje suba a más del 80%. ¿Y eso qué va a requerir? Va a requerir de infraestructura, va a requerir de vivienda, va a requerir de servicios, y ahí es donde nuestro papel sigue siendo fundamental. No podemos solo pensar en dinero, no podemos solo pensar en cuestiones económicas, también tenemos que pensar en cómo vamos a afrontar este reto. Por otro lado, la actividad de la actividad de la construcción, no del diseño, sino de la construcción, es una de las que más riesgos implica. Es donde hay más muertes que en otras industrias, más que en la manufactura, más que en la tecnología. En la construcción casi siempre hay como el mito de que si no se lleva un muertito, entonces el edificio se va a caer, ¿no? O algo así. Entonces, es un reto también para los arquitectos y para los constructores pensar en cómo vamos a disminuir ese riesgo que está presente en la construcción. Y también incrementar la productividad. Si ustedes piensan cómo era el teléfono hace 100 años, cómo eran las telecomunicaciones o las comunicaciones hace 100 años y cómo son hoy en día, y cómo eran los procesos de obra hace 100 años y cómo son los procesos de obra hoy en día. En la obra la productividad no ha incrementado demasiado. Esto es New York, ¿no? Entonces, como podrán ver, esto es lo que se espera que suceda en todo el mundo y que una ciudad de Nueva York se vaya construyendo todos los años en lo que nos resta de humanidad, porque pues ya no queremos vivir en el campo, preferimos vivir en ciudades ultramodernas. Y eso genera impacto ambiental sobre todo, que es algo que me ocupa en este momento un poco más que los otros impactos, pero no voy a dejar de mencionar los demás. Hay extracción de recursos materiales, hay necesidad de recursos energéticos, hay emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo de CO2, hay producción de desechos, hay consumo excesivo de energía, consumo de agua y degradación de los suelos, de los cuales hablamos poco, pero la huella de los edificios sobre los suelos es impactante, es importante. Por otro lado, ¿cuál sería, por qué podríamos asumir la responsabilidad de combatir el cambio climático como arquitectos? Pues yo creo que desde el diseño, desde que empezamos a conceptualizar un edificio, podemos empezar a pensar en cómo podemos disminuir la energía incorporada y operacional de los edificios, y esto significa cómo seleccionamos los materiales con los que construimos y cómo seleccionamos las estrategias bioclimáticas que le vamos a dar al inmueble. Reducir con ello las emisiones de CO2, no solo en el momento de la materialización y de la construcción, sino también de la operación del inmueble, y con ello considerar el ciclo o poder evaluar el ciclo de vida de los edificios. Tenemos diferentes estrategias que nos pueden ayudar a evaluar el ciclo de vida de los edificios. Entonces, aquí es donde, para mí, toda esa información que venía gestándose desde hace muchos años empieza a tomar forma. Yo ya no quería ser arquitecta, o sea, yo terminé la facultad de arquitectura y yo decía, esta actividad que más contamina, por favor, me voy a ir a otra cosa, ¿no? Entonces fue cuando empecé a trabajar cambio climático en áreas naturales protegidas, y yo decía, como esto, no. Y afortunada de mí que descubrí, viajando en Noruega, que la madera era una alternativa. Y entonces empezó a tomar forma cómo
la madera se podía aplicar, se había aplicado y podía generar menos contaminación y menos emisiones que otros materiales. Entonces, ¿por qué la madera? Bueno, es un material renovable, captura y almacena CO2 de la atmósfera. Tiene una buena relación entre su masa y su resistencia mecánica, lo que significa que pesa poco y resiste bastante en comparación con su peso. Es un material elastoplástico, o sea, no solo trabaja en elasticidad, sino una vez que se deforma, sigue trabajando. Tiene un ciclo de vida prolongado, por lo que se puede incorporar o se puede pensar en él como una economía circular. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hablamos de que la madera captura CO2? Bueno, captura el CO2 de la atmósfera, lo sintetiza y lo convierte a partir de la fotosíntesis, por la luz y el agua, lo convierte en oxígeno, pero además fija el carbono en sus células, en sus microestructuras, en sus paredes celulares sobre todo. Más del 50% del peso de la madera es carbono. Y además de todo, si lo manejamos bien, es un recurso inagotable. No sé, con esto como que todo el mundo piensa madera igual a deforestación y no es así. Si algo tú puedes utilizar, lo vas a tirar, porque te está generando ingresos. Eso mismo pasa con la madera. Si las comunidades poseedoras de los recursos forestales y los propietarios de los bosques y de las selvas logran ver una fuente de ingresos, lo que van a hacer es seguir cuidando esa fuente de ingresos. Entonces, puede haber áreas con buen manejo forestal. No implica que toda la madera del mundo venga de estas áreas, ¿no? Y en México hay que tener especial cuidado porque vivimos pues en constante peligro por el narco, pero eso es otro tema, eso es otra historia. Y México tiene una gran biodiversidad, es uno de los 10 países más megadiversos y con más especies endémicas en el mundo, y además tenemos la fortuna de tener 3 ecosistemas principales de los que se puede extraer madera que podemos utilizar para la construcción. Y esos son bosques templados, selvas húmedas, bajas y altas, y también selvas secas. Pero bueno, este es México, es precioso, hermoso país, lleno de costas, de montañas y de un sinfín de ecosistemas, entonces, para que lo vayan conociendo. Y actualmente hemos tenido una pérdida importante en los ecosistemas y en la masa biológica, y eso pues debido sobre todo al cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces esta idea de que cuando tengas otra estrategia para extraer recursos, pues conviene más económicamente, ha generado que muchos de los ecosistemas sean desplazados por ciudades, por ganadería, por agricultura, pero tenemos gran potencial. No hay que verlo todo como desde la perspectiva negativa, hay que empezar a pensar en la perspectiva positiva, y este es el potencial ecosistémico que tiene nuestro país, es el potencial de producción de maderas para poder desarrollar una industria mucho más sostenible. Y entonces unas reflexiones de hasta dónde para mí debe de llegar la arquitectura sostenible, cuáles son las consideraciones para poder desarrollar una arquitectura sostenible, tienen que ver con el medio ambiente, reducir el impacto ambiental, la huella de carbono, la huella hídrica, así como la erosión de los suelos. Tienen que ver con la economía, al incrementar la productividad de la construcción. Tienen que ver con la sociedad, mejorar las condiciones laborales y la inclusión de la mujer en los procesos de trabajo. Al ser un material mucho más ligero, es más factible que las mujeres se incorporen en los procesos de trabajo, no solo en la limpieza o en la planificación de los edificios. También se requieren de políticas públicas
Esto indudablemente no podemos hacer los cambios solos, y yo se los digo por experiencia, es lo más difícil del mundo. O sea, enfrentar la innovación, el cambio, es como saltar al abismo, no sabes a dónde vas a caer, ¿no? Entonces necesitas ir acompañado, necesita venir un acompañamiento de políticas públicas que impulsen el desarrollo sostenible, pero que también impulsen que hagan factible esa innovación tecnológica y esos cambios tecnológicos. Y el aprovechamiento del desarrollo tecnológico, que tiene que ver en términos de la arquitectura, pues tiene que ver desde los softwares para el diseño paramétrico, cómo cortar, cómo industrializar los procesos, que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esto requiere un cambio de paradigma importante, requiere apertura, requiere espacios como este, donde confluyan las ideas y donde podamos generar esos cambios, ¿no? Entonces, hay que reconocer el alto consumo de recursos naturales que tiene nuestra actividad. O sea, lo primero es como casi como el alcohólico, reconocer el problema y reconocer que somos parte de la solución. Luego, también requiere entender que es un material natural, y como material natural tiene 3 características que van a ser fundamentales para empezar a trabajarlo. Uno es que es biodegradable, es anisotrópico y además es higroscópico, absorbe y libera humedad del medio ambiente. Y por otro lado, esto para mí es fundamental, esto requiere una apertura y una visión transdisciplinaria y sistémica. No podemos ver una parte de la arquitectura con madera, tenemos que ver a la arquitectura con madera como toda la madera en sí misma y cómo son estos procesos, y tenemos que aprender a dialogar con esas disciplinas que generan esa transformación. Entonces, pasamos de ver Nueva York a ver una ciudad que este edificio está construido estructuralmente desde madera, y lo que hace es un poco esta misma idea que teníamos del bosque, en donde en vez de tener CO2 atmosférico tenemos el carbono en la masa de la madera, que el carbono atmosférico pesa menos que el carbono en la madera. Entonces, digamos que por cada metro cúbico de madera tenemos 1 tonelada de carbono secuestrado. Entonces es como tener 1 tonelada menos de CO2 embebido dentro del elemento estructural. Este es otro tipo de ciudades. Esta es la Wood City en Finlandia, la ciudad de madera. Estos edificios son hechos con madera, con procesos de corte y prefabricación industrializados, y es aquí donde empezamos a analizar el ciclo de vida de los edificios construidos con madera. Nos podemos dar cuenta que la madera y el bambú son materiales lignocelulosos que están en la corteza o en la superficie terrestre, que crecen aquí, y que entonces lo que hacen es tomar el CO2 atmosférico, fijar el carbono en sus células y emitir oxígeno a la atmósfera. Por eso decimos que la arquitectura con madera o con bambú descarboniza la atmósfera. Entre más abajo, entre más al subsuelo vayamos, ese carbono que le tomó miles de millones de años metabolizar al planeta, ¿no?, que estaba antes en la atmósfera y lo fue absorbiendo el planeta, lo estamos volviendo a liberar a la atmósfera. Si hiciéramos esta gráfica, nos daríamos cuenta que todo esto que quitamos del suelo ahora está arriba, y es el dióxido de carbono que estamos respirando. Entonces, no es una gran noticia, pero los suelos erosionados y donde se perdió cobertura forestal, se puede restaurar los bosques, pero ¿qué se puede hacer con los cerros que ya no tienen arena, o cal, o piedras, o mármoles, o granitos? Se puede rellenar de basura también, ¿no? Eso sería un uso que le podríamos dar. Y las altas temperaturas que se requieren para procesar otro tipo de materiales como el metal
o inclusive el concreto, ¿no? Por eso yo digo que soy enemiga del concreto, yo solo digo que hay que utilizar lo que hay que utilizar como hay que utilizarlo. Eso suena muy cantinflesco, pero me refiero a que hay que inclusive hacer estructuras lo más sensatas posible, ¿no? Y aquí, y el otro, esta es la construcción de la central de abastos, y esta es una construcción contemporánea, y solo para que vean que han pasado los años, pero la obra sigue pareciéndose mucho con concreto, sigue utilizando mucha mano de obra, y aunque ahora vemos a personas con cascos y chalecos, pues en realidad los procesos siguen siendo muy similares a pesar de todos los años que han pasado, ¿no? Entre esta obra que se ve como de los 80 y esa obra contemporánea. Y cuando hablamos de tecnología en las construcciones de madera, no quiero que piensen entonces cuando piensan en madera, ¿en qué piensan? ¿En qué tipo de estructuras piensan? Porque esto es construido con madera y esto es un software, y esto es desarrollado a partir de software de diseño. Y estos son los procesos de fabricación y prefabricación que se dan en la madera, ¿no? Donde son procesos más industrializados, donde son a nivel de piso, donde hay menos riesgo de suceder accidentes, donde puede haber mayor inclusión inclusive de la mujer, donde los procesos de corte se pueden prefabricar, se pueden hacer estos cortes robóticos. Bueno, este robot y este es un CNC con un brazo robótico. Y entonces les voy a mostrar cómo se construye un edificio con madera. Ay, es una pena, pero este es el Brock Commons, es un edificio en Canadá que fue hecho bueno, es un edificio de 18 niveles construido con madera, y no es madera maciza, es madera laminada que mejora desempeño estructural, y se usó CLT, que es Cross Laminated Timber, y LVL. Entonces, es un edificio de 18 niveles, otra vez, construido en Vancouver, en Canadá, perdón, y está en una zona sísmica, entonces resiste, ahora sí, puso fuera de lo ensayamos 3 veces y funcionó perfecto, y ahorita quiero que funcione, no funciona, pero bueno, es para que vean un proceso de fabricación en menos de 2 meses de toda la estructura, y además un montaje con 8 personas por nivel, o sea, muy rápido. Y se hizo casi en 2 meses, más bien porque el sindicato de trabajadores no permitió que fuera más rápido, ¿no? Porque pues, entonces se desplazan más otras industrias, pero pues, es un proceso más ligero, más rápido, más eficiente, porque ya todo viene prefabricado, ¿no? Busquen, el video es muy bueno y lo muestra en 2 minutos, muestra algo súper padre. Y bueno, por otro lado también podemos tener a la inclusión de la mujer no solo en la limpieza y en la gestión o en el diseño, sino también en los procesos constructivos, que yo creo que eso es de alto valor, y lo digo por experiencia, Yo empecé como carpintera y cortando, como chalán de carpintero, porque ya me di cuenta que eso de ser carpintero es todo un arte, entonces solo soy chalán, ¿no? Y muchas cosas se pueden hacer en taller, ¿no? Entonces esto facilita bastante y mejora la seguridad en la construcción, porque no necesitamos trabajar en riesgo de estar amarrando varillas a 3 metros, que las personas que se suben y hacen amarres de varillas son realmente unas personas que ponen en riesgo total su seguridad, ¿no? Y este es un taller construido con madera, pero es un taller donde se prefabrican y se desarrollan elementos estructurales para la construcción con madera. Y esto es la conclusión, o sea, la implementación de una nueva tecnología, de un nuevo sistema
pues va a ser, porque todo el mundo me pregunta, ¿es que es más caro construir con madera? Pues sí, porque estamos en una masa crítica, digamos, todavía en desarrollo. Estamos en un producto que está en desarrollo, donde los sistemas estructurales que están en desarrollo, y eso genera que el costo sea alto. Por eso necesitamos políticas públicas que incentiven y que mejoren y que desarrollen inversión en este tipo de innovaciones y de procesos constructivos, para poder llegar a una fase donde podamos tener la madurez y podamos popularizar la implementación de estos sistemas. Yo diría que el concreto está justo como ya en esta fase, no todo, pero algunas partes, y necesita por eso refrescar cómo va a poder absorber esta nueva visión. Y cuando hablamos de políticas públicas, pues se van a dar cuenta que México está lejos de las políticas públicas que incentiven y promuevan la construcción con materiales lignocelulosos como madera o bambú, mientras que otros países que están en Latinoamérica y que son, se supone, menos, México tiene buen potencial económico, pero aún así no está en la punta de lanza de las políticas públicas para enfrentar la Agenda 2030, mientras que la política de Chile en neutralización está intentando que para el 2030 todos los edificios tengan que reportar el impacto ambiental y huella de carbono que están teniendo. Y eso va a generar un cambio, obviamente, si lo reportas y además tiene impuestos, vas a tener que hacer acciones con las que tengas que mitigar ese impacto y puedas bajar tus impuestos, ¿no? Otro país con políticas públicas es Finlandia. Yo creo que nos extraña mucho, pero bueno, son modelos que se están desarrollando para poder enfrentar la crisis climática que estamos viviendo y para poder desarrollar estrategias que nos pongan justo como en balance a la arquitectura, ¿no? Y por último, bueno, ventajas de la madera. Si usamos madera o materiales derivados más industrialización, si además de ello usamos la reducción, o sea, minimizar la estructura a partir de justamente pensar bien en ella, reutilizamos algunos elementos y reciclamos, podemos tener efectos en la descarbonización de la arquitectura, en mejorar las condiciones laborales y los tiempos de obra y promover una economía circular. Bueno, reducimos el peso y además cuando hablamos de durabilidad, pues yo creo que no es una sorpresa que haya edificios de más de 800 años en pie en el mundo, ¿no? Como las iglesias de Escandinavia. Aquí se me fue ponerles también la iglesia de Nara, Japón. Y creo que ahí sí puedes. Vamos a ver otro video. In its 600 years, the Forbidden City has withstood over 200 devastating quakes, including the deadliest earthquake of the 20th century. So how has the Forbidden City survived so many quakes? To find the answer, specialist carpenters are building a unique scale model to replicate the classic Forbidden City structure. To be as accurate as possible, it is being made using traditional carpentry tools and techniques. The scale is 1 to 5, a fifth of the original size. Engineers have built it on a shake table to simulate earthquake forces, calibrated to the size and weight of the scale model. These beams and columns are the structural core of all the Forbidden City's buildings. If you look up here, in between the cross beams and the roof, underneath that mesh, there's these flower shaped brackets, and they're called dogon. The complicated dogon brackets extend to the exterior to support the eaves, as well as the roof. They sit on the large beams supported by the tall columns. But the columns are not founded in the earth and are freestanding.
All these structural parts bear the roof's immense weight. Now, in a series of unique tests, the Forbidden City seismologist Dr. Joe will subject the scale model to a series of simulated quakes to discover how the Forbidden City's intricate parts react and see what magnitude of quake they can survive. So a 9.0, this is like a very, very big earthquake. The test now moves beyond magnitude 9.5, the largest recorded quake in history. The equivalent energy to well over 2 billion tons of TNT. What was most surprising for me was how much the building can move, how flexible it was. Nothing was damaged, and it could survive a 10.1 earthquake. This is a fabulous proof of the genius of Chinese traditional architecture. Bueno, entonces yo creo que con este video quedan claras varias de las capacidades que tiene la madera, pero además de cómo es la complejidad de los sistemas estructurales y por qué es tan importante tener esta visión sistémica sobre el material. Es como entender con qué madera se hizo, cómo son las conexiones, cómo pueden ser útiles estas conexiones y cómo se puede liberar energía. Pero es un cambio total en el paradigma y yo creo que tenemos más años de estudiar esto que otros materiales, entonces solo tenemos que recordar de dónde vino la humanidad construyendo, ¿no? ¿Y qué es lo que se está haciendo actualmente con madera? ¿Hacia dónde va la innovación tecnológica? ¿Hacia dónde van estos nuevos procesos constructivos con materiales derivados como el CLT, que utiliza la forma además para llegar a estructuras que libren claros y que además soporten todos los efectos que puede tener el medio ambiente sobre ellos? No solo pensar en la madera como casitas de 4 palitos, sino también pensar en nuevas formas, en otros claros y otras alturas, y cómo se puede utilizar esto no solo a nivel de recubrimiento, sino también a nivel estructural, ¿no? Aquí solo les estoy enseñando fotos de los recubrimientos, pero toda la estructura de la Camping Chapel está hecha con madera, y solo las conexiones con metal y la cimentación con concreto. Entonces yo creo que está utilizado el material para lo que debe ser utilizado cada uno de los materiales. Este es un edificio, es un hotel en Italia, y este es el Metropol en Sevilla, hecho con el DBL. Esta es la modulación, la prefabricación total de un edificio de madera de vivienda en Finlandia, y aquí algo como más artesanal hecho en China, pero ambos de madera. Y este es en Canadá. Esta es una iglesia en Finlandia, hecha en el 2006, y está recubierta, o sea, el sistema de recubrimiento de la madera es el mismo que utilizaban las iglesias de Noruega del siglo XII. Esta es una intervención a una sala de conciertos, lo que fue una fábrica y se convirtió en una sala de conciertos también en Finlandia. Y este es el edificio del TRE en Noruega, que se llama TRE, árbol noruego, y es de 14 niveles, está en Bergen. Este es el render, ¿no? Y esta es cómo se ve, ¿no? Y este es el interior de ese edificio. Este es Stavanger, es una ciudad al sur de la costa de Noruega, y esta es una iglesia de las iglesias que les había presentado. Es una iglesia del siglo XII. La diferencia, o el dato curioso de esta iglesia es que en vez de estar en su sitio original, fue desmontada y llevada a Oslo, al Museo de la Cultura Escandinava. Entonces, para que vean que
que desde antes se podía prefabricar y fabricar, o sea, como que este concepto va sumado a la madera, al material, ¿no? Este es el interior de la iglesia, y estas son algunas de las viviendas nórdicas, escandinavas, que espero que ya todos se han dado cuenta que una de las cosas importantes con la madera es no estar en contacto directo con la fuente de humedad, ¿no? Un sobrecimiento siempre ayuda a que las estructuras duren un poquito más. Y este edificio estructuralmente no es con madera, solo el recubrimiento, pero es una fachada azul y por lo tanto me encantó. Es en Kristiansand, porque en mi vida yo no vuelvo a poner una fachada azul con madera, pero ellos lo están haciendo y entonces digo, bueno, voy a intentarlo de nuevo algún día cuando entienda mejor el material. Y el interior de la ópera de Oslo, creo que todo el mundo conoce cómo se ve por fuera, pero bueno, este es el interior. Y un edificio de CLT que lo que tiene es un recubrimiento de cristal para como una fachada, una doble fachada, ¿no? Y entonces, un poco el sueño ideal de una ciudad que vivió hace muchos años, en donde casi todos los elementos de la ciudad que hacen ciudad y que sirven como herramientas para el hombre son de madera, ¿no? Barcos, instrumentos musicales, inclusive los contenedores del vino, ¿no? Todo con madera. Este es un edificio de 18 niveles también, madera, pero le gana al Rock Commons porque tiene esta estructura sobre el último nivel, entonces fue como, pude decir que eran el edificio más alto con madera, pero en realidad son 18 niveles, igual que Rock Commons utilizables. Y un poco para que vean cuál es el estado del arte en México, hacia dónde está México, en dónde está parado ahorita México y hacia dónde va. Podemos utilizar maderas de la selva mexicana, maderas tropicales como el jabín o otras especies que pueden resistir a condiciones de exterior, a la degradación que puede dar el medio ambiente. Este proyecto, que espero que ya haya llegado Jackie, pero dijo que iba a venir. Este proyecto lo desarrolló Jackie con Derek, y es un edificio en Anatole France, en Polanco, de 4 niveles con madera, porque este es doble, ¿no? Este nivel es doble, y este es el interior. Este es un proyecto del despacho de Legorreta y Alonso, en el cual colaboramos, el socio Arturo, que es egresado de Villagrán, y yo, en el diseño estructural, ¿no? Y es un jardín de nado que está hecho con teca nacional, pero esto es de plantaciones. Entonces les he estado mostrando la madera de diferentes procedencias, y esto es como va tomando forma el edificio, la construcción. Este proyecto es de Emilio Cohen y es el Bet Midrash de Monte Sinaí, que también está construido con madera. Esta madera es importada, internacional. También está en proceso de construcción. Y bueno, en conclusión, para ya no aburrirlos más, que puedan hacer preguntas, interactuar un poquito, porque la construcción es muy larga, pero voy a intentar hacerla un poco más divertida. Creo que hasta ahorita ya nos queda un poco claro que la estrategia, la madera es un material renovable que captura y almacena carbono, que además, si proviene de bosques de manejo forestal sostenible, que puede ser una estrategia para rehabilitar los espacios, las pérdidas de ecosistemas en nuestro país. Puede potencializar la economía de los poseedores de esta tierra, de los ejidatarios y de los comuneros, además de los que tienen plantaciones en ellas. Y la madera y los materiales derivados tienen un buen comportamiento mecánico y propiedades idóneas no solo para su aplicación estructural, sino también para su aplicación en otros elementos de la arquitectura, ¿no? Tiene capacidades térmicas, tiene capacidades acústicas, pero también da calidez y salud física, porque al ser higroscópica, aunque nos duela un poquito la cabeza por su higroscopía, ayuda a regular funciones respiratorias.
También baja la presión, entonces baja la presión arterial, disminuye la presión arterial. Por eso muchos hospitales están utilizando elementos como de acabados con madera para ayudar a rehabilitar a las personas, y incrementa la productividad en la construcción, pues incrementa la productividad, reduce los riesgos laborales y promueve la inclusión de la mujer en los procesos constructivos. Se puede trabajar desde una economía circular, no les mostré, pero de la madera se pueden derivar hasta telas, químicos, celulosa, se puede hasta limpiar, con la lignina se puede limpiar el agua. O sea, realmente es todo un ciclo de varios productos que se pueden desarrollar con este material, y nada más nos pone un reto importante, que es entender su comportamiento, porque este requiere una visión transdisciplinar y sistémica. Entonces, eso casi es todo. Por último, quisiera terminar con esta idea de que el desarrollo sostenible significa, pues, satisfacer nuestras necesidades actuales, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que ellos también satisfazcan sus necesidades. Y yo creo que esas generaciones futuras son ustedes, que tienen que seguir pensando en esto y tienen que seguir trabajando por poder dejar un planeta que todavía sea habitable. Muchísimas gracias por su atención. No, muchísimas gracias. Y bueno, podemos abrir, tenemos tiempo para preguntas y respuestas. No sé, por ahí si empiezan a levantar la mano, tenemos a Karina aquí. Pues en mi caso a mí me llama mucho la atención la arquitectura con madera, y estoy tomando una optativa relacionada con eso. Pero ¿qué tan probable será que este material de construcción supere al concreto y al acero aquí en México? Y también otra pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que mi estructura de madera pues resista principalmente a los insectos? Que he sabido que hay como las polillas o las termitas que se comen la madera, y pues ya valió. Superar al concreto y al acero, yo creo que es una postura no sería como la idea que yo tendría. Más bien es hacer que cada material trabaje en lo que tiene que trabajar. O sea, creo que los tres materiales tienen un excelente comportamiento y pueden inclusive interactuar. Entonces, más bien es utilizar lo que se tiene que utilizar en lo que se tiene que utilizar, aunque suene un poco difícil, pero creo que no es la idea. Lo que sí está sucediendo es que se están haciendo obras híbridas, proyectos híbridos que combinan a los tres materiales, y que además lo que hacen es como un poco promover o bajar la huella ecológica de los edificios. O sea que se pueden compensar las emisiones, ¿no? Y sobre las termitas, pues es que hay muchos tratamientos. Entonces, claro que es como un proceso de investigación que requiere más trabajo, de ver cuál es el tratamiento adecuado o idóneo para la madera, dependiendo de la región y dependiendo de su riesgo. Hola. Yo tenía la duda acerca de la sostenibilidad de la madera, porque bueno, realmente como que no comprendí esta parte en la que pues es un recurso renovable y que pues se puede potenciar la economía de las comunidades en las que viven. Entonces, ¿es una compensación económica por un desgaste ambiental o...? ¿Cómo funciona esa parte? A ver, la primera cosa es que si el hombre, o sea, el hombre hace cosas negativas, pero no siempre somos malos, ¿no? También podemos hacer cosas positivas. Entonces, se ha visto, se
he revisado, no les hablé bien del tema de Guatemala, pero una de las fotos, la de la selva baja y alta, era de Guatemala. Y Guatemala tiene un excelente ejemplo de cómo cuando el hombre maneja bien el recurso forestal, puede ayudar a conservar el ecosistema. Inclusive en Guatemala ha incrementado la masa biótica, o sea, el crecimiento de los árboles. Ahorita creo que estaba calculado en un 2%. O sea, con acciones de manejo forestal, y esas acciones son restauración de suelos, inclusive quitar las hojas que caen, son carbono. Y cuando viene un incendio, que eso no lo platicamos, pero con el cambio climático van a venir más incendios. Y eso va a generar que zonas boscosas puedan ser incendiadas. Inclusive en Alemania vinieron, ¿no? Había un incendio muy grande. Entonces, el manejo forestal comunitario también puede ayudar a quitar ese material que es un posible combustible, ¿no? No, lo que les haces no es pagarles una compensación. Lo que haces es, por cada hectárea de la selva se extraen entre 2 y 16 árboles. Tú lo que haces es pagar un producto. Y ese producto hace que la gente se dé cuenta que es necesario seguir teniendo el producto, ¿no? Pasa un poco diferente con las zonas boscosas porque el crecimiento de los árboles es distinto y el manejo forestal y la silvicultura en zonas de bosques templados es diferente, pero por ahí, ¿sí? ¿Te queda más claro? Sí, es como crear una conciencia acerca del uso de la madera, ¿verdad? Solo una pregunta rápida acerca de las estructuras aquí en México en madera. Pues ves si realmente es fiable. Me pregunto es que estamos desarrollando un proyecto aquí en México y es una zona sísmica, entonces si realmente las estructuras en madera dependen mucho de las condicionantes climáticas de la zona. Por ejemplo, las fotos en Finlandia pues se ven países fríos y aquí en México pues llueve mucho, de repente hace muchísimo calor, entonces ver si, o sea, la pregunta es si realmente ¿cómo es? O sea, conviene, o sea, porque tiene que llevar muchos tratamientos para los incendios, para las termitas, para la humedad, entonces. Yo creo que aquí es como, justo es generar esa masa de conocimiento, ¿no? De decir qué es lo idóneo para desarrollar una estructura. Como qué tipo de tratamiento va a requerir, en qué condiciones va a estar. Hay algunas acciones que se pueden desarrollar desde el diseño y otras que se tienen que tomar decisiones de cómo hacer el tratamiento. Ahora, como les mencionaba, siempre la innovación o los cambios van a requerir mayor inversión y el desarrollo de esa masa crítica es la que nos está costando trabajo generar. Pero es necesario que haya investigación y que haya, inclusive, cuestionarse cómo esto puede funcionar. Yo ahorita les presento una variedad de condicionantes y una variedad de materiales para esas diferentes condicionantes, ¿no? O sea, ustedes tienen que empezar a decir, ok, ¿cuáles serían esas variables? Ahorita quizás las respuestas no las tienen y cuando desarrollan o proponen algo, pues todavía queda muy flojito en cómo eso es factible, pero la primera cosa es plantearse cuáles son los retos en este contexto, ¿no? Yo te podría anunciar un sinfín de retos que tiene la construcción con madera ahorita en México, ¿no? Pero también es fácil de caer, entonces estoy tratando de no decaer ya. Claro. Gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, pues va a tener un poco relacionado con lo que comentó el señor David, porque, bueno, haciendo conciencia de que ya se comienza a usar la madera, está bien, pero por ejemplo para el transporte también se consume, bueno, se generan contaminantes, ¿no? O sea, eso siempre lo vemos como que ya en la construcción, no en el medio de transporte para llevarlo, ¿no? Eso, y justo los tratamientos que se le pueden dar, ¿no? Porque al final de cuentas los tratamientos parten de la industria, ¿no? Entonces de nuevo generan contaminantes, ¿no? Entonces mi pregunta aquí es cómo se media eso, ¿no? Porque hace un tiempo el arquitecto Daniel Lau nos vino a dar una plática que justo cuando llegaron los focos ahorradores, pues Walmart, por ejemplo, se ahorró mucho dinero, ¿no? Porque mucho ahorro energético.
pero lo invirtió ese ahorro en hacer más Walmart, ¿no? Entonces, realmente cómo se va mediando eso, y pues sí es muy viable, ¿no? O sea, a lo mejor por la escala que no está construido en la madera, pero realmente si se opta más por la madera, ¿cómo se empieza a mediar que no llegue a rebasar más como el consumo del concreto, ¿no? Justamente. Yo creo que va muy bien la pregunta que como hizo David. Entonces, la primera cosa es que, como mencioné hace rato con la pregunta de tus compañeros, están haciendo muchas estructuras híbridas, ¿no? Porque también requiere conocer, investigar cuáles son las especies, cómo es el manejo forestal, cómo puede darse esta interacción entre especies. O sea, algo que es muy interesante de México, que aunque nos tome más tiempo, es un punto de partida positivo, es que en México no abundan plantaciones forestales de monocultivos. Entonces, esa es una ventaja a nivel sistema o ecosistema, porque México está generando una madera, pero no de una sola especie, sino de una pluralidad de especies. Esa pluralidad es un reto, ¿no? Porque ahora resulta que no tienes que conocer cómo se comporta el pino pátula, sino tienes que conocer a 350 especies que te puedes encontrar en el mercado y con las que puedes construir. Por eso decía que es un cambio de visión sistémica. Entonces, claro que ahí vienen varios retos de cómo manejar y cómo nosotros, a partir de nuestras preguntas y cuestiones, podemos interactuar con un silvícola, con un ingeniero forestal, con una comunidad, cómo podemos también diseñar a partir de esta pluralidad de especies. Está bien padre, porque no, o sea, si tú diseñas con una sola especie, pues también te vuelves antisistémico, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, sobre lo que mencionabas de los traslados, una ventaja que tiene, que no digo que lo ideal sería empezar a construir y diseñar con productos más locales, con maderas más locales, pero una cuestión sobre los traslados es que la madera pesa menos que otros materiales, y eso impacta en la emisión de contaminantes, porque un tráiler no carga. ¿Cuándo has visto un tráiler lleno de acero? Lleva súper poquito, porque la capacidad a veces no es solo el volumen, sino también la capacidad de carga que tiene el tráiler. Y a veces el tráiler puede venir lleno de madera y no toca su capacidad de ¿cómo se llama? Eso, ustedes ya saben. Y eso impacta, claro, ¿no? Porque puedes mover más volumen. Por eso les decía que es una muy buena relación o proporción entre la masa y el desempeño mecánico. O sea, puedes tener menos elementos estructurales de los que tú crees que puedes tener. Generalmente siempre desconfiamos más de los. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo se puede solucionar o erradicar la escasa aplicación de la madera en la construcción contemporánea y la crisis inflacionaria, junto con las facilidades económicas que siguen dando los materiales habituales como el concreto, que es un producto más económico y con mayor campo de estudio a nivel social tradicional? Yo diría que poniéndole impuestos. Impuestos, así como los que pago por construir cosas. Bueno, voy a ir al revés. En vez de decir impuestos, vamos a decir incentivos económicos. O sea, yo creo que no hay una sola estrategia, pero todo tiene que ver con políticas públicas. O sea, este foro, que ya lo habíamos comentado, este foro académico, yo creo que tiene que empujar a que las políticas públicas y la visibilidad de las emisiones y de los contaminantes sea un tema político, ¿no? Y entonces los políticos puedan tomar decisiones que puedan colaborar o cooperar para poder hacer innovación, investigación, generar esa masa crítica y también incentivar el uso de otras tecnologías. O sea, por ejemplo, en la política de vivienda que tiene Chile para poder cubrir el déficit de vivienda que hay, decidió que una cantidad de todas esas viviendas que se tienen que construir va a ser con madera. Y lo que está generando es justo como la situación en la que la madera tenga suficiente recurso para poder ser aplicada como material estructural. Entonces tiene que ver con un cambio en la política y en los incentivos, porque la verdad
la innovación solo no se puede, o sea, yo no sé, pues, me cuestiono por qué lo sigo haciendo, ¿no? Pero luego regresa a mi mente que esto es una cosa que no es por mí, es por ustedes, y entonces digo, ya, yo estoy comprometida con esto, pero es difícil, sí, pero es posible. Hola, mi pregunta va en un sentido de tiempo, porque como en un ámbito mundial, una misma árbol que se puede cortarla desde que se hace en nuestro país, tienes que esperar como 21 años en otro. Entonces, y nosotros tenemos mucha prisa porque tenemos que reducir las emisiones para él y nos deja tiempo suficiente para cambiar esta mentalidad y ampliar la disponibilidad de madera y esta mentalidad toda, porque la madera necesita de mucho más tiempo para crear una política, está más vinculada a la sociedad y todo, pero necesita de más tiempo también, y nosotros no tenemos tanto tiempo para cambiar esto todo. Es que esto tiene que ser una suma de varias cosas, o sea, hay que reducir las emisiones que tiene el concreto, ¿no? Hay que reducir las emisiones en la producción del acero. No creo que baste solo con decir, ay, ahora mañana todos cambien a madera, por favor tampoco lo hagan, o sea, vamos a hacerlo como un poco más, inclusive esta palabra que suena sistémico o complejo, viéndolo de forma multifactorial, pero sí entendiendo que es un proceso, creo que es algo importante. Y la otra cosa es que tiene que ir sumada a otras acciones, como cómo se disminuye el consumo energético en la producción del acero, cómo se disminuye el consumo energético en la producción del concreto, y qué maderas están disponibles, y cómo además todo eso se suma a estructuras eficientes. Cómo no hacemos, como que no verlo como, bueno, con cualquier sección podemos solucionar cualquier tipo de estructuras. ¿Cómo piensas en la estructura también? De forma que la geometría y el trabajo que hacen el mismo material de forma geométrica te ayude. Creo que no es... Y hay especies que requieren menos tiempo, y también hay materiales derivados que pueden utilizar menores diámetros de los árboles. Entonces, no todo esto. Tenemos que esperar muchísimo. Y inclusive en Finlandia, que un árbol se tarda en llegar, no sé, 81 años a la madurez, en México como por ahí de la misma especie puede llegar en 35, ellos están haciendo otras estrategias como usar diámetros más bajos y todo para hacer elementos laminados que pueden utilizar árboles más jóvenes, ¿no? Entonces, sí, hay que, claro que es un trabajo, o sea, por eso digo que es un trabajo no solo de la... Tenemos que aprender a trabajar con otras disciplinas para poder tener esa relación. Gracias. Un poco ligado a la pregunta anterior del compañero, en los costos, entiendo que hay como dos posibilidades de verlo. O sea, las casas pequeñas de bajareque con madera, con madera rolliza, que no está mucha producción y que seguramente son mucho más económicas que si la quieres hacer de concreto o acero, ¿no? Y con un mercado muy amplio que está en México, en el interior de la República. Y me gustaría saber, como por ejemplo, qué estrategias o qué se está haciendo para ese tipo de habitabilidad o de habitaciones, ¿no? con madera, que son muy económicas. Y la otra es, en los últimos proyectos que nos mostraste que estás haciendo, estas casas en Polanco, estos edificios en Polanco, ¿qué tan más caros serían si los haces en concreto? Creo que ahí tienes al lado a Yachen, que podría darnos mejor un panorama de qué tan caro sería ganándole planes en concreto. No sé la respuesta, la verdad. Es que solo lo hicimos en madera. Pero sí, o sea, ese edificio es un edificio
llamativo, llamámosle así, un poco extravagante estructuralmente. Entonces, en lo que Karina acaba de decir, de que hay que pensar bien las estructuras para que sean eficientes, pues ese no sería el ejemplo en excelencia, sino sería casi todo lo contrario. Pero creo que es un edificio importante porque es como una especie de flagship donde sí se puede hacer en México edificios de madera de varios niveles, sismo resistente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el objetivo de ese proyecto es más ser llamativo y decir aquí llegamos por fin a México con construcción de madera, pero no es un edificio que quiere ser, por lo menos en el momento que lo diseñamos en el 2014, o sea, se tardó todo ese proceso, todo ese tiempo para poder llevarlo a cabo. En mi mente, por lo menos, todavía no estaba esa conciencia. Podemos reducir la huella CO2 de un edificio haciendo muy eficiente la estructura, porque 40% del CO2 incorporado en los edificios está en la estructura. Entonces, haciendo eficaz la estructura, pues bajas esa huella, pero también el costo. Entonces, el edificio, en conclusión, es un edificio caro y que no sería el camino para masificar, pero el camino es realmente encontrar ese balance entre costo y eficiencia en la madera. Entonces, tiene que ser muy económico, porque la capacidad de carga por volumen es mucho mejor que en acero y en concreto, porque pesa menos y las capacidades mecánicas son muy buenas. Entonces, teniendo eso como premisa, ya es un tema de consecuencia, cómo diseño eficazmente la estructura. Entonces sí tiene que ser más barato. Ahora sí viene el tema de la disponibilidad del material, de dónde lo tengo que traer, todo ese tema, la disponibilidad actualmente todavía no es óptima, todavía no hay el producto a la mano que se pueda comprar, ¿no? Madera certificada, estructural, pues ese edificio, por ejemplo, la madera es importada de Estados Unidos, no es madera mexicana, ¿no? Y todo eso tiene que cambiar, pero solo se puede cambiar si genera una demanda y se da una oferta. O sea, es un esfuerzo como de la economía en torno a la madera en global, ¿no? Y eso requiere proyectos piloto, requiere como mucho empuje del lado de los arquitectos, de los clientes, y luego toda la industria que se adapta a ese y que va camino hacia, pero eso es lo que está sucediendo ahorita, creciendo poco a poco aquí en México. Sí, porque si no todos los proyectos los hemos trabajado, en algunos hemos colaborado con los montajes y en otros también con el desarrollo de la estructura, con la conceptualización de la estructura. Por ejemplo, es de madera de jabín, y es una madera mexicana, y sí tratamos de que las secciones fueran como lo más eficiente, o sea, que trabajara la madera de forma muy eficiente. Tenemos, y de lo que yo sé es que cuando cotizaron esto en metal, tenía más o menos el mismo precio que en madera. Había un sobrecosto ligero que además decidieron pagarlo porque vieron que iba a ser muy visible y que eso a la vez iba a generar un cambio en el paradigma, ¿no? Entonces, sí, creo que justo como un poco pensando en esta curva de Foster, de cuándo es el momento. Ahorita estamos empezando, entonces hay un costo alto por una producción baja y hay muchas cosas que es importante que los jóvenes empiezan a plantear, como estas preguntas de cómo podemos hacer esta estructura eficiente, cómo podemos reducir el impacto, qué madera vamos a utilizar, cómo las podemos mezclar. Y sobre las estructuras vernáculas, es que eso es todo un tema, dice un amigo, y creo que falta ahí, es una cosa de identidad y de cómo se ha ido transformando la idea de la vivienda vernácula y de la identidad de las comunidades. Aunque les gusta eficientemente su vivienda con materiales de tierra y de madera, o sea, cuestiones térmicas, pues su idea de progreso no está nada. Ahí es donde falla. Creo que hay una pregunta por aquí y luego otra por acá.
conferencia, fue muy interesante. A mí me queda una duda con respecto al cuidado de la madera, porque si bien ya lo comentaban mis compañeros, existen tratamientos químicos que pueden afectar al ambiente, ¿no? Pero mi duda es con respecto a, ¿hay algún tratamiento o cuidado que sea 100% natural? ¿O existe o se está desarrollando? Porque pues muchas veces por la comercialización no se nos muestra esa parte, ¿no? O ese lado. Pues, o sea, yo creo que lo mejor es no tratar la madera, ¿no? Eso es lo más natural. Pero para no tratarla tendrías que identificar qué madera es la que va a resistir lo que necesitas que resista. Entonces otra vez vuelvo a esta cosa de qué, cómo y para qué, ¿no? Entonces suena muy como incisivo de mi parte, pero es decir, ok, si yo necesito un piso y este piso es para una casa, pues no necesito un piso de alta, que resista muchísimo que tenga un módulo yenga muy alto, ¿no? Entonces lo que necesito es algo que sea confortable y así. Pero si voy a usar un piso que va a estar en un lugar donde va a estar súper transitado, pues necesito un material con mayor dureza. Y así sucesivamente. O sea, es como pensar qué vas a hacer y qué necesitas para cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, por eso requiere, yo creo que la verdad trabajar con madera no es fácil, porque requiere un pensamiento más complejo, ¿no? Requiere pensar muchas cosas como cómo la voy a tratar, qué tratamiento le voy a poner, si es estupada, si no es estupada, de dónde viene, qué promueve, es certificada, no es certificada, tiene un buen comportamiento, o sea, y ese es, creo que eso es lo que reta como arquitecto que diseña con madera, ¿no? Si estás de acuerdo, si están de acuerdo ustedes dos. ¿Sí? Es más interesante, ¿no? Es más complejo, pero es más interesante trabajar la madera que trabajar los materiales, porque yo no es como, solo que resista F'C 250 y F'C 200. Bueno, no sé si ya me toca a mí, pero en este caso, pues yo siento que es necesario informarnos, porque como no conocemos el material, en este caso pues tenemos bastantes dudas, y como para irlo desarrollando en nuestros proyectos tenemos que irlo ocupando, y en este caso pues ver que es lo más factible. En este caso, por ejemplo, mencionar una estructura, por ejemplo, bueno, yo más o menos he investigado, y por ejemplo, como lo venía en el video, antes se utilizaba, en vez de clavo, se embonaba solamente la madera, y así era más fácil de transportarla y era más fácil de mover el edificio, como comentó. Entonces yo siento que es como ir conociéndolo, ir trabajando con el material, y como con la curva de Foster es como irlo ocupando, y van a ir surgiendo en este caso pues las necesidades que necesitas para no tratar la madera o tratarla lo menor posible con los químicos, es irlo desarrollando, porque si no lo vamos haciendo, entonces no lo vamos a ir desarrollando ese campo para irlo trabajando, para que se vaya desarrollando. Tienes toda la razón, muy bien, o sea, hay que trabajar con ella para ir aprendiendo de ella. Creo que les hace mucho ruido lo de los químicos, y voy a explicarles muy rápidamente algo de los químicos. Si usamos un preservador a presión, no me quería meter en esos temas muy técnicos, pero bueno, si usamos un preservador a presión, hay distintas concentraciones y distintos tipos, unos obviamente más agresivos que otros, y la verdad es que ninguno es 100% amigable, porque la idea es que haya cierta toxicidad para que el insecto no viva o ni siquiera lo pruebe, ¿no? Entonces, lo que ocurre con esos químicos es que ustedes no sé cómo se lo imaginan, pero generalmente son procesos más cerrados. Inclusive el químico no quiere desechar sus químicos, lo que quiere es aprovecharlos. Entonces reutiliza casi todo el químico hasta sacarle el mayor provecho posible, y generalmente son hidrosolubles, productos solubles en agua, y eso ayuda bastante. No sé si saben como a qué temperatura se hace el acero y a qué temperatura se hace el concreto, pero de más de 1000 grados centígrados, y esa cantidad de emisiones no se puede comparar ni con los químicos ni con los procesos con los que se puede tratar a la madera, porque cuando estufamos a la madera no llegamos ni a los 100 grados,
y los químicos que se utilizan para la madera son de mucho menor impacto que los químicos que se utilizan para fabricar otros materiales, ¿no? Entonces, claro que hay una... Es que México, sí, es cierto, tiene unas condicionantes bien interesantes, que tiene humedad y tiene una temperatura alta, y eso genera que los bichos quieran vivir aquí, ¿no? Les encanta como nuestro clima. Y ahí es donde ustedes podrían cuestionarse como, ¿qué madera voy a usar? Por eso les decía que es muy importante es qué madera voy a usar, que va a resistir. Y luego en Finlandia y en varias partes usan cenizas, o sea, la ceniza de la madera, inclusive estos procesos de quemado, pero no aplican para todas las maderas, y eso es algo bien importante que piensen, no todo lo que se hace aplica para todo. O sea, México tiene más de 49 especies endémicas de México, más de 50 especies endémicas de encinos. Entonces tiene muchas características particulares las maderas mexicanas que hay que investigar cómo funcionan mejor. Pero los procesos de quemado se han utilizado para maderas suaves y blandas, bueno, suaves porque no son blandas, pero que pesan menos, que son más ligeras, entonces puedes ponerle como un recubrimiento con aceites que vienen de las cenizas de la madera. Y también usaban en México, en la época colonial, usaban la cera de abeja, pero yo no la usaría ahorita, porque aunque es muy natural, pues las abejas, mejor nos ponemos la miel que... ¿no? Por eso les digo que es un tema muy amplio, ¿no? Puedes abordarlo desde diferentes ámbitos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería preguntar cómo se mide el ciclo de vida de un edificio. Hay como una norma enorme, pero en términos generales tú tienes que pensar en la extracción del material, la energía que se requiere para extraer ese material y sus procesos de transformación, el transporte, cómo llega a donde se distribuye y de ahí cómo llega a la obra. Luego tienes que pensar en los procesos de obra y cómo estos tienen diferentes impactos, y después qué va a pasar en su operación, ¿no? Como mantenimiento, reparaciones, energía que consuma, cosas así. Pero lo muy interesante es qué va a pasar al final de la vida útil del edificio. Entonces, es muy importante que tú pienses en algo como decir, esto que voy a construir tiene una vida útil de 100 años, de 200 años, de 50 años, es algo efímero. Si es algo efímero, necesito tratarlo, porque es algo efímero. O sea, como que eso te va a ayudar, visualizar hacia dónde va, te va a ayudar a definir cosas en el proceso de diseño también. Okay. ¿Y cuál es esa norma? Pero busca análisis de ciclo de vida y seguro te sale. ¿Cuál es norma? Okay. Gracias. Sí. ¿Cómo se compara la planeación y la construcción de estructuras de madera y estructuras prefabricadas en acero en países ya desarrollados? Porque bueno, se entiende que aquí en México pues, es mucho más tardado construir cualquier cosa con madera. No entiendo, ¿cómo se compara? En tiempo y planeación. Una estructura de madera o de construcción con madera, porque comentó que el edificio que no se pudo ver el video se hizo aproximadamente en 2 meses, creo. Sí, pero ahí creo que tiene que ver mucho con la visión de la arquitectura en México, ¿no? Como que aquí, si tú le dices al cliente, el proyecto te cuesta 150,000 y me voy a tardar 2 años en hacerlo, bueno, no sé, estoy inventando un precio y lo entiendo. No va a querer, como que todo aquí es como, ya traigan los albañiles que empiecen, ¿no? Y eso inclusive tiene que ver mucho más con esta curva, que entre más tiempo tardes en la planeación y mejor tengas identificados tus puntos débiles desde la planeación, el proceso de trabajo, de ensamblaje, de montaje, de lo que sea, inclusive de fabricación, va a ser mucho más rápido. Entonces creo que más bien es la posición en la que estamos, no tanto el material. O sea, podríamos hacer igual de eficientes cualquier tipo de construcción si le dedicáramos más tiempo a la planeación, pero normalmente no hacemos eso, dedicamos poco tiempo a la planeación y entonces en obra nos salen un montón de problemas y la obra termina durando el doble de lo que
pasamos o el triple o el cuádruple. Quería aportar como a esta misma duda, que es como una de las frases que la maestra ha dicho en otras de sus clases, que cuando construyes con concreto, construyes el edificio 2 veces, porque construyes la cimbra y después lo cuelas y después esa cimbra la desechas. Pero si lo construyes con madera desde el principio no tienes que pasar por ese proceso doble. Y creo que justo, o sea, pues la planeación va a ser más lenta, tal vez la obtención del material va a ser más lento, pero el ya armado en el sitio va a ser mucho más rápido, que es lo mismo que vemos con el acero, solo que pues el acero es más rápido de la obtención también, ¿no? Entonces, digamos que ese en rapidez sería el que les gana a los dos, pero es como un poco este mismo efecto. Y la otra aportación que quería hacer es que también, además de las políticas públicas, que serían algo que ayudaría a incentivar esto, también es en educación y también en nuestra responsabilidad como arquitectos de hacer las cosas bien con madera. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se asusta de que los procesos no se llevaron de la forma correcta o de que los materiales no se obtuvieron de la forma correcta o que no se pensó en uno que sí fuera a funcionar con el sitio. Entonces tienen fallas y después de eso dicen, no, yo ya no quiero volver a construir nada con madera porque se arruina, pero no se arruinó porque fuera con madera, sino se arruinó porque estaba mal desde el principio. Ya ven, si toman mi clase van a llegar a conclusiones tan buenas. Por recordarlo. Acá. Bueno, yo tengo una pregunta. Entiendo que en países desarrollados se usa bien la madera, hay como una gama de información acerca de eso, de las maderas, cómo usarlo y eso, pero mi pregunta es, por ejemplo, dijiste que la madera que usaron era importada de Estados Unidos, ¿no? Esta es madera mexicana. Ah, ok. Pero realmente aquí en México ya existe algún grupo, organización o institución como que está investigando, que ya volvió a ver a las maderas de México, porque creo que es algo importante, o sea, creo que es muy importante conocer el uso de las maderas, pero creo que de donde tenemos que partir es cómo usarlas, ¿no? Porque creo que a veces pensamos de, ok, voy a hacer mi edificio de madera y lo primero que piensas es en, pues, recursos importados, ¿no? De Canadá y así. Pero al final de cuentas eso es como un mayor gasto toda la importación cuando podríamos volver a ver a las maderas mexicanas, pero pues todo esto de cómo se va a comportar estando aquí, creo que es información que al menos yo desconozco, no sé si existe como alguna organización o grupo que ya tenga esa información que nos puedas compartir. Bueno, existe la COMACO, que es el Consejo Mexicano para la Industria de la Construcción con Madera, y ellos tienen ciertas cosas. Yo creo que falta mucho más de generar información, ¿no? O sea, el INECOL ha generado cierta información, Chapingo ha generado información, o sea, creo que falta cómo cohesionar toda esa información y hacerla mucho más accesible. Eso sin duda todavía es un issue en el trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Y pues la UNAM me dio este espacio para trabajar justo el tema de la línea de investigación de la madera como material estructural sostenible, y ha estado siendo pues el trabajo que estoy intentando desarrollar también, de ir colectando esta información, de ir conectando, pero así un lugar en el que tú digas ahí está todo, no hay, y eso es parte del trabajo, pero los instrumentos, las personas y todo, yo creo que el capital, digamos, existe. Ahora tienen que empezar a tomar otra forma que va más enfocada a los requerimientos. También es algo interesante, esto es lo que se está haciendo hoy, pero desde los 70s, 80s, antes ya se construía bastante con madera. Creo que pasa algo en el sismo del 84 que rompe esta dinámica en la que se estaban generando construcciones con madera y se gesta algo que tiene que ver con una reconstrucción, pero más con materiales como el concreto o el acero. Entonces, porque es que el maestro Chenique y Robles de la UAM tenían mucha información y mucha investigación, ¿no? Que está ahí,
hay que encontrarla. Ok, gracias. Creo que nadie más por ahí. Bueno, a mí no me resta más que darte las gracias. Creo que este tema da para muchísimo. A mí lo que me gusta mucho es las preguntas de los estudiantes. Creo que todavía hay muchas preguntas sin respuesta por lo que comentas, pero creo que una de las ideas principales es de generar en todos ustedes una conciencia y empezar a abrir estos caminos. Son caminos nuevos, son caminos inhóspitos, donde hay gente como tú y que están justamente en esta parte de la investigación. Y bueno, para nosotros es muy importante en el taller empezar a abrir estos caminos, ¿no? Que de repente no son a lo mejor tan populares, pero creo que la conciencia es lo más importante ahorita, ¿no? Y pues agradecerte mucho, Karina, por haber estado aquí con nosotros. Y si me permites entregarte este reconocimiento por parte del taller. Muchísimas gracias. Y bueno, también comentarles que ya estamos platicando, Karina y yo.